clase anterior. ¿No se acuerdan? Profe, pues habíamos quedado en unas exposiciones. Ok. ¿Y qué habíamos hablado en las exposiciones? Juan Diego. Este man yo le puse falla. ¿Qué habíamos hablado, papus? Están dormidos, dormidos. Dormidos, dormidos. Como Profe, las ¿puede repetir revoluciones la mitad? industriales, ¿no, profe? Listo. Entonces estamos viendo cómo a partir de un pensamiento eh, filosófico se empezaron a transformar eh, las formas, ¿cierto? De comprensión del universo, las formas de comprensión de, eh, del mundo, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre partimos de, de los griegos, ¿cierto? Siempre partimos de formas de pensamiento antes de Cristo, eh, y la mitología va a ser un eje muy importante para ello, ¿sí? Entonces, para hablar un poco de ello, yo les había recomendado un texto, es que no sé si eso lo alcanzaron a ver con la profe Jennifer, ella me dijo que lo había tratado con un curso, pero no me acuerdo. Adiós, se llama De animales a dioses. ¿Lo leyeron? No me acuerdo si fue con ustedes o con otro curso. No, señor. Listo. Este texto que se llama De animales a dioses es un texto muy recomendado, muchachos. Lo encuentran ahí en la web si quieren. Son 3 tomos de Sapiens, Homo Deus, de animales a dioses y 21 lecciones para el siglo XXI, ¿sí? De un historiador israelí que se llama Yuval Noah Harari. Y el man habla acerca de cómo el humano llegó a ser el humano que es hoy. Yo tengo los 2 textos, uno que se llama Homo Deus, una breve historia del mañana, y de Animales a Dioses. El texto de Animales a Dioses a mí me parece tal vez uno de los textos más importantes que ha escrito Yuval Noah Harari, ya que pues digamos que hace un breve recorrido sobre lo que hace la humanidad. Voy a ver si lo encuentro por acá en PDF, lo tengo acá en mis manos en físico, pero me gustaría que lo encontráramos para leer algunos apartados. ¿Listo? Ah, bueno, ¿por qué ponemos a leer a este mancito? Pues resulta que la ciencia contemporánea, la ciencia que debemos enseñar actualmente, eh, debe ser inspirada en la interdisciplinariedad. Por eso el profesor Miguel intenta, no quiere decir que lo logre, intenta eh, que ustedes tengan un proceso donde relacionen muchas cosas, muchas materias, muchas asignaturas. Lo más fácil es la biología con las ciencias humanas. Esto es solo un resumen, pero necesito la primera parte nomás. Ay, no, no está. Denme un momento, muchachos. ¿Ustedes se acuerdan de la página que yo les pasé para buscar textos? Z Library. LibGen, ¿no? Para que la anoten. Es muy buena.
Bueno, voy a pausar la grabación porque después dicen como, ay, este man, ¿qué está haciendo? Mm, ujú. Tranqui, denme un momento. Listo. Entonces, Yuval Noah Harari es un historiador que se mete en la biología, en la física, en la química, en procesos de prácticas sociales y culturales. eh, y digamos que él, a partir de varias relaciones que tiene, ¿sí? Va a plantear cómo fue que la humanidad llegó a ser lo que era, lo que es, perdón, hoy en día. ¿Sí? Entonces acá tenemos el textazo. Listo. ¿Quién nos ayuda con esa lectura breve? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que sepa leer, por favor? No, ninguno. Hace 100.000 años, al menos 6 especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra, Homo sapiens. ¿Cómo logra nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Porque nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos al confiar en el dinero, en los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo será el mundo en los milenios venideros? En De animales a dioses, Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la científica. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía, Arai explora cómo las grandes corrientes en la historia han modelado nuestra sociedad, los animales y las plantas que nos rodean, e incluso nuestras personalidades. ¿Hemos ganado en felicidad a medida que ha avanzado la historia? ¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de la herencia del pasado? ¿Podemos hacer algo para influir en los siglos futuros? Audaz, ambicioso y provocador, este libro cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el ser humano, nuestros orígenes, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro poder y nuestro futuro. Excelente, Carolina, muy bien. Listo. Entonces, eh, en este texto, muchachos, de Yuval Noah Harari, y ahora nos vamos a empezar a meter con libros. eh, es más, creo que les voy a pasar por el chat este texto para que lo tengan ahí, que yo sé que va a ser de demasiada utilidad para los ensayos que tienen que escribir en la segunda y tercera evidencia. ¿Listo? ¿Cuál es el texto? No es este. A ver si lo deja subir. ¿Sí aparece en el chat? Sí, profe. Listo. Ese texto va a ser de mucha utilidad, pero muchísima para los ensayos que ustedes tienen. Es más, si quieren les paso de una vez la cita. Ya saben cómo buscarla, ¿no? En Google Escolar, de animales a dioses. Para que la vayan guardando ahí. A ver si este está bien. A ver, ¿qué editorial es la que yo tengo acá? Ujú, ujú. Sí, Penguin Random House. Esta es la cita. Ahí está. Aunque bueno, esta no sé. Esta es la original. Esta es la cita original. Mejor usen la segunda que les voy a enviar. Ignoren la anterior. Esta. Esta es la que deben usar para el texto. ¿Listo? Si lo van a citar, si lo van a usar. Listo, eso es un EPUB. Entonces, de animales a dioses, nos va a plantear lo siguiente. Acá aparece una breve línea temporal. Voy a leerla, voy a aumentar la letra del PDF, pero voy a leerla de mi texto en físico, me gusta más. Si me acuerdo, lo llevo a la próxima clase para que lo vean. Entonces va a ser una línea temporal
de la historia de la humanidad. Hace 13.500 millones de años, ¿cierto? Aparece la materia, la energía, inicio de la física, aparecen los átomos y las moléculas, inicio de la química. Hace 4.500 millones de años se da la formación del planeta Tierra. Hace 3.800 millones de años, la aparición de los organismos, el inicio de la biología. Entonces, miren que de los últimos 3.800 años hacia atrás, tenemos la aparición de lo que sería la física, la química y la biología. Obviamente no como disciplina, sino lo que estudian esas disciplinas más bien. Hace 6 millones de años, la última abuela común de los humanos y chimpancés. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? Lucy. Muy bien, excelente, Lucy. Hace 2.5 millones de años, la evolución del género Homo en África. Primeros utensilios líticos. Entonces empezamos a usar herramientas y aparece el género Homo, que es nuestro género. Hace 2 millones de años los humanos se extienden desde África a Eurasia, empiezan a migrar, ¿no? Y empiezan a evolucionar las diferentes especies humanas. Hace 500.000 años aparecen los neandertales, ¿cierto? Por evolución en Europa y en Oriente Próximo. Hace 300.000 años el uso cotidiano del fuego, que ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Hace 200.000 años la aparición del Homo sapiens por evolución en África Oriental. Hace 70.000 años se da la revolución cognitiva, la aparición del lenguaje ficticio, inicio de la historia. Los sapiens se extienden fuera de África. Entonces empiezan unas migraciones. Esperen un momento. Chachachan. Esa es la primera revolución. No estamos hablando de revoluciones industriales. Las revoluciones industriales para Harari están dentro de la revolución científica, ¿listo? Hace 45.000 años, los sapiens colonizan Australia. La extinción de la megafauna australiana. Se supone que por incendios a raíz del manejo del fuego, ¿no? Hace 30.000 años, la extinción de los neandertales. Hace 16.000 años, los sapiens colonizan América. Miren que América, o sea, ya empezamos a hablar de los indígenas y lo que llamamos las culturas ancestrales, empiezan a llegar hace 16.000 años. ¿Listo? Extinción de la megafauna americana. ¿Dónde estamos? Acá. Ahí, chan. Hace 13.000 años, extinción del Homo floresiensis. Homo sapiens es la única especie humana superviviente. Hace 12.000 años, revolución agrícola, segunda revolución. La domesticación de plantas y animales. ¿Sí se acuerdan qué es una planta o un animal doméstico? Pues digamos que se pueden como tener en un lugar, o sea que el hombre ya los domina, no los domina, Digamos que digamos, sí. o sea, el hombre, ¿sí? Sí, Pues hay el un hombre dominio del humano. entre los dos se ayudan, o sea, es una relación simbiótica, creo que se llama. Bueno, digamos que no es tanto simbiótica porque, digamos, de qué se ve beneficiada la vaca. Claro, come, sobrevive, pero la van a matar para comérsela. Pero, ojo con esto, todo lo que es doméstico, muchachos, son animales o plantas que han sido creadas por el humano. Por ejemplo, el perro no existía, fue una unión o una mezcla genética entre diferentes tipos de lobos hasta que nació el perro. ¿De dónde sale el chihuahua y de dónde sale el pincher? No lo sé, pero se supone que viene de los lobos. No mentiras. Entonces, todo lo que es doméstico, cuando hablamos de animales domésticos, cuando hablamos de formas de domesticación, son plantas y animales que no existían anteriormente y por mezclas genéticas inicialmente, ahorita ya es por genética molecular, son animales y plantas que fueron creadas por el humano. En ese orden de ideas, un león puede ser doméstico. Sí, en los zoológicos, ¿no? O sea, podría contar como doméstico porque tiene la intervención del humano Claro, y hay las crías intervención también. humana, eso se llama improntado. El león puede ser improntado, se acostumbra al humano, pero no es un animal doméstico. ¿Por qué?
porque el humano por mezcla genética no lo creó, sino ya estaba en un bosque, pudo haber nacido una cría en un zoológico, pero digamos que no ha cambiado evolutivamente, ¿listo? O sea, lo que es doméstico son creados literalmente por el humano, ¿listo? O sea, un león no puede ser domesticado, puede ser amaestrado, sí, claro que sí, obvio, se acostumbra al humano, pero no es doméstico. ¿Queda clara esa concepción teórica, ese concepto? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, listo. Y vea, os vuelvo a leer. Hace 12.000 años se da la revolución agrícola, ¿cierto? La domesticación de plantas y animales y lo más importante, el asentamiento permanente. Como ya podían domesticar plantas y animales, pues podían tener acceso a la cultura, a la comida ellos mismos, entonces ya no necesitaban moverse constantemente, sino se asentaron, empezaron a crear sitios donde vivir. Hace 5.000 años, ¿cierto? Aparecen los primeros reinos, aparece la escritura, que es muy importante, y la idea del dinero como bien material, y religiones, ¿cierto? Politeístas, o sea, religiones donde habían muchos dioses. Hace 4.250 años aparece el primer imperio, el imperio Arcadio de Sargón. Hace 2.500 años la invención de la acuñación, que es el dinero universal. Aparece el imperio persa, un orden político universal para beneficio de todos los humanos y digamos que lo pone entre comillas, eh, digamos, aclarando que eh, lo universal no existe. ¿Mm? El budismo en la India parece también una verdad universal para liberar del sufrimiento a todos los seres. Hace 2.000 años, el imperio Han en la China, imperio romano en el Mediterráneo, y aparece el cristianismo. Hace 1.400 años aparece el Islam. Hace 500 años, y acá es un punto muy importante a tener en cuenta, la revolución científica. Hace 500 años nomás, revolución científica empieza a darse. La humanidad admite su ignorancia y empieza a adquirir un poder sin precedentes. Los europeos empiezan a conquistar América y los océanos. Todo el planeta se convierte en una única lisa histórica. Auge del capitalismo. Obviamente ahí también empezamos a hablar de procesos de globalización. ¿Listo? Hace 200 años, la revolución industrial, que es una de las etapas dentro de la revolución científica. Empieza la familia y la comunidad, que son sustituidas por el Estado y el mercado. El Estado es el que rige esas estructuras de relación. Y ahora, obviamente, con más veras el mercado. La extinción masiva de plantas y especies, ojo, hace 200 años, ¿sí? Y el presente, los humanos trascienden los límites del planeta Tierra, estamos afuera de él. ¿Cierto? Las armas nucleares amenazan la supervivencia de la humanidad. Los organismos son cada vez más modelados, perdón, por el diseño inteligente que por la selección natural. Es decir, creamos seres vivos a partir de laboratorios, de tubos de ensayo. ¿Listo? El diseño inteligente se convierte en el principio básico de la vida. Homo sapiens es sustituido por superhumanos. Bueno, eso es lo que nos plantea, eso es como un resumen de todo el libro en la línea histórica, ¿listo? Ay, bueno, Nelson me dice, profe, y vamos a seguir con las exposiciones, lo digo, como usted sabrá, yo hice fue un video, ta, ta, ta. Ah, si quieres ahorita lo compartes, ¿lo tienes ahí? Cuando nos volvamos a conectar, terminamos acá estos 5 minutos y lo compartes. ¿Sí, Nelson, de Juan? Listo, profe. ¿Alguien hace falta por exponer? ¿Alguien más? Listo. Creo que ya estamos los que somos y somos los que estamos. Pero entonces lo tienes ahí listo, Nelson, el video. Sí, profe. Entonces ahorita que nos volvamos a conectar, empezamos con ese video, ¿listo? Listo. Listo. Entonces tenemos la primera parte, que es la revolución cognitiva. ¿Listo? Y me gusta mucho esta primera parte. Vea, impresión a mano, efectuada hace 30.000 años en la pared de la cueva de Chauvet-Pont-d'Arc, en el sur de Francia. Tal vez alguien intentó decir, yo estuve aquí, o murió quemado, no sabemos. Un animal sin importancia. Hace unos 13.500 millones de años, materia, energía,
tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales del universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía se empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Razón por la cual ustedes, incluso ustedes en 10º y en 11, se supone que no verían biología, se supone. Lo que pasa es que yo consideré necesario plantear a coordinación académica esa idea porque es muy difícil comprender el mundo, más allá de que saquen un buen ICFES o lo que sea que quieran, es comprender de qué manera es que está constituido el mundo. Y todo esto nos va a permitir saber también, en cierta medida, cómo es que actuamos, por qué hacemos lo que nosotros hacemos, por qué la humanidad se ha definido de cierta manera. Bueno, acá voy a hacer una aclaración también un poco en términos de género, creo que ya lo había hecho antes, pero igual no está de más. Si ustedes se dan cuenta en este texto, no se habla del hombre como tal, sino se habla de los humanos. A veces nosotros, inconscientemente, cuando nos referimos al humano, lo hacemos en términos de hombre. En muchos casos no es haciendo la distinción al masculino y al femenino. Sin embargo, para que se den cuenta, eso es algo que hemos venido trayendo de muchos años atrás, de un machismo muy cargado en nosotros, ¿sí? De un machismo que ha venido involucrando y eso se arraiga demasiado en la revolución científica, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros hacemos referencia al hombre. Harari es también un sujeto que intenta deconstruir un poco esa idea y por eso él se refiere todo el tiempo a humanos. Entonces, en lo posible, en sus escritos, en lo posible, no juzgaré, obviamente, si escriben el hombre de forma negativa, pero para deconstruir un poco la idea, intenten referirse a nosotros como los humanos. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Bien. Ya. Ahora, dice, hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Y es un poco lo que yo he venido haciendo con ustedes desde que empezamos a hablar. Ustedes saben que la clase con el profesor Miguel no es una clase convencional de ciencias. Me refiero a que la ciencia, incluso a mí en el colegio y en la universidad, me enseñaron la ciencia de forma de que la biología solo tiene que hablar de células, tejidos y ya, no pensemos en más. Pero más o menos del 2000 para acá, del año 2000 para acá, el mundo cambió su perspectiva de cómo se está entendiendo la ciencia y la ciencia se tiene que entender como un proceso histórico. Entonces este texto, miren lo que nos está relacionando. La física en primer punto, después la química, después la biología y a partir del entendimiento de la biología podemos hablar de historia. Y todo esto que estamos haciendo es un recorrido eh, histórico. Bueno, nos volvemos a conectar, muchachos. Acá está la parte de la historia que la omití, perdón. Nos volvemos a conectar, escuchamos el video de Nelson y seguimos. ¿Les parece? Ay, ¿dónde está mi separador?